Wendigo, el monstruo que nace del canibalismo y se alimenta de carne humana sin fin. La oscuridad caía sobre el pequeño pueblo de Zambiendo, donde las leyendas antiguas parecían cobrar vida. El viento silbaba como un lamento, y los árboles, con sus ramas torcidas, parecían señalar la presencia de lo desconocido. Clara, enfermera del centro de salud, conocía bien las historias. Eran murmuros que habían cruzado generaciones, susurros sobre el Wendigo. Nadie lo había visto, pero todos sentían su aliento gélido sobre el cuello, especialmente durante los días más oscuros del invierno. Desde hacía semanas, una extraña enfermedad se cernía sobre sus pacientes. Eran dolores intensos, fiebres que lo consumían todo, y la desesperación se reflejaba en los ojos de sus seres queridos. Lo peor era ver cómo lentamente se desvanecían, mientras Clara luchaba con sus propias limitaciones. «Nadie escapa del Wendigo», decían las viejas del pueblo. A menudo, mientras revisaba los historiales médicos de los pacientes, su mente divagaba, sobrevolando la idea de que quizás las viejas historias tenían algo de verdad. Esa noche, el estruendo de un trueno reverberó en el aire. Clara sintió un escalofrío. En un arranque de valentía, se dirigió al bosque, lugar donde se rumoreaba que un extraño, Samuel, había llegado al pueblo, un forastero sumido en un aura de misterio. Se decía que él sabía cosas, historias que nadie conocía, y su solo nombre traía consigo un eco de advertencia. Al encontrarlo, sus ojos oscuros hablaban de secretos profundos. Samuel la miró, y Clara sintió que él había visto cosas que eliminan la esperanza de cualquier ser humano. Compartió con ella un antiguo relato de su familia, pactos oscuros, sacrificios necesarios para mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. ¿Era esta enfermedad una manifestación de aquellos acuerdos olvidados? ¿Un recordatorio de un pasado plagado de dolor? Mientras Clara absorbía, las sombras del pasado empezaron a asediarla, llenando su mente de confusión. Clara sabía que debía elegir entre desenterrar verdades y mantener a su comunidad unida en una ignorancia que podría ser mortal. Ni siquiera la esperanza parecía suficiente en este juego de sombras. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Clara estaba en medio de sus pensamientos cuando un grito desgarra. Cada paso que daba estaba lleno de miedo y de una creciente desesperación. Sería Miguel. Cuando llegó a un claro, vio a Samuel de pie, mirando hacia el suelo. Su expresión era de horror absoluto. Clara se acercó y el aire se volvió pesado. «¿Qué sucede? ¿Qué fue eso?», preguntó,
su voz temblando. Samuel apenas podía hablar, su mirada perdida en un rincón del claro. «Es él», murmuró. Clara frunció el ceño. En ese momento, el resplandor de la luna iluminó algo en el suelo. Era una figura, un cuerpo tendido, inerte. Clara se acercó con pasos vacilantes. Al llegar, todo se detuvo. Era Miguel. Su hermano yacía allí, pálido y fría como el mismo hielo. Clara sintió que el mundo se desvanecía. «¡Miguel!», gritó, arrodillándose a su lado. La vida se desbordó de su cuerpo. Pero no era la enfermedad la causante de su caída. Era el Wendigo, y el monstruo había marcado su final. Samuel, pálido como una sombra, finalmente habló. Él fue el sacrificio», dijo, con una tristeza que desgarraba el aire. Clara lo miró, frunciendo el ceño. «¿Qué estás diciendo? No puede ser. No puede ser». Su voz se alzó. La incredulidad llenaba su ser. Samuel se estremeció y continuó. «Los pactos del pasado, el equilibrio que hemos ignorado, ellos deben volver a cumplir su parte». Como si su corazón estuviera a punto de estallar, Clara se levantó y miró a Samuel. «¿Tú lo sabías? ¿Tenías que ofrecerlo? ¿Por qué no me dijiste nada?». La rabia se mezclaba con el dolor. La sombra del Wendigo parecía crecer a su alrededor, como si se alimentara de su desesperación. Pero ahí, en medio de la oscuridad, Samuel dio un paso adelante. «Clara, hay algo más que no te he contado. Cuando llegué a este pueblo, ya había una historia que compartíamos. Miguel es parte del legado. Él es la clave». Las palabras cayeron pesadamente sobre Clara, como si el mundo entero se hubiera puesto en su contra. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Clara sintió un nudo en la garganta. Samuel se echó hacia atrás, frenético. «No puedo explicarlo todo, pero hay marcas, hay sangre. Miguel nunca fue un simple humano. Tal vez lo que el Wendigo busca es a él. La leyenda que creíamos que era un cuento podría ser más real de lo que imaginamos. Hay un poder ancestral, una historia que se repite, y tienes que decidir si te quedas en la oscuridad o si combatimos juntos». En ese instante, un viento helado sopló y una figura comenzó a emerger entre los árboles. Sus ojos resplandecían como brasas. Un rugido que sonó como un eco de 1000 almas que habían sido devoradas atravesó el silencio. Clara sintió que sus rodillas flaqueaban, pero una razón ardía feroz en su pecho. «¿Qué vas a hacer, Clara?», le susurró Samuel, drenado de fuerzas. «Toma la decisión que cambiará todo, porque no solo está en juego tu hermano, sino el destino de todos nosotros». Las sombras empezaron a moverse, y Clara se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era solo el Wendigo, era el secreto, la verdad oculta que había estado a su alrededor todo el tiempo. Con su corazón latiendo con fuerza y la imagen de Miguel en su mente, Clara se preparó para enfrentar el horror que se avecinaba. Pero no sabía si el sacrificio sería su salvación o su condena. Las sombras empezaron a moverse, y Clara se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era solo el Wendigo, era el secreto, pero no sabía si el sacrificio sería su salvación o su condena. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito cualquiera, era un sonido que cada fibra de su ser reconocía. «Miguel». Clara se quedó paralizada. Fue entonces cuando una figura apareció detrás de Samuel. Clara no podía creer lo que estaba viendo. Era su hermano, Miguel, pero no era el mismo. Su cuerpo, antes pálido e inerte, ahora irradiaba una luz intensa, y su mirada estaba fija en ella, con una mezcla de tristeza y poder. «Clara». Su voz resonó como un eco en aquel claro. «No temas. Pero ¿estás vivo?». La incredulidad se transformó rápidamente en terror. «¿Qué te ha pasado? ¿Qué eres?». Samuel se tambaleó,
como si la revelación lo hubiese dejado sin aliento. No, no puede ser. Él no debería estar aquí. Miguel sonrió, pero era una sonrisa sombría, llena de un entendimiento que Clara no podía compartir. He regresado. He encontrado la verdad que tanto buscabas. El Wendigo no se alimenta solo de carne, se alimenta del miedo, del dolor, de las decisiones que tomamos. Su tono era firme, incluso despectivo hacia el miedo que había consumido a su comunidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres realmente? Clara gritó, sintiendo que la cordura se le escapaba. Un temblor recorrió su cuerpo. Miguel había sido el centro de su mundo, pero este ser que tenía frente a ella no era su hermano. El Wendigo fue creado por nosotros, por nuestros propios pecados, nuestros errores. Y yo no solo soy víctima de esa creación, soy parte de ella. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada, casi eléctrica. «Eres un monstruo», murmuró Samuel, aterrorizado. «Siempre lo has sido». «No», Miguel replicó con desdén. «Yo soy la solución. La única forma de acabar con el ciclo es enfrentarlo, no con violencia, sino con un entendimiento más profundo». Su mirada se tornó enigmática. «Vengo a liberarte, Clara, de las cadenas que nos atan a este horror». «¿Liberarme? ¿De qué? ¿De ti?» Su voz temblaba, mientras los recuerdos de su infancia juntos se agolpaban en su mente. Cada risa compartida se sentía como un cruel recordatorio de lo que había perdido, de la ignorancia, de la necesidad de un sacrificio que nunca fue necesario. «Somos parte del mismo ciclo, Clara. Los pactos no son solo entre los humanos y el Wendigo, son entre nosotros mismos». Un viento frío giró alrededor de ellos, como si la misma naturaleza respondiera a la verdad que Miguel revelaba. «¿Por qué no regresaste antes? ¿Por qué no me avisaste?» La confusión dominó sus pensamientos. Era Miguel, pero a la vez no era. Los árboles susurraban en la penumbra, y Clara sintió cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Porque hasta ahora no entendía. Ahora sé que el verdadero sacrificio no necesita sangre. Necesita valentía para enfrentar lo que realmente somos. Su voz vibró con fuerza, resonando como un tambor en la oscuridad. El Wendigo se acercaba, pero no por la sangre, sino por el caos que estaba a punto de estallar. La figura siniestra se dibujaba entre los árboles, buscando algo que Clara empezaba a sospechar que estaba incluso más allá de Miguel. «¿Estás listo para enfrentar al verdadero Wendigo, Clara?» Sin más advertencias, Miguel extendió su mano hacia ella, y en un instante todo cambió. Clara se sintió atraída hacia él, pero esa conexión la aterrorizaba. La decisión estaba en su corazón, una decisión que iba más allá de su propia vida y la de su hermano. Las sombras comenzaron a arremolinarse, y Clara comprendió que había llegado el momento de desenterrar la verdad. Pero antes de decidir, un grito desgarrador emergió del bosque. Uno que resonaba como el eco de todas las almas que el Wendigo había reclamado. Eran sus propios miedos, su historia. Y cuando la verdad golpeó, la vida que conocía se tambaleó. «Miguel», susurró, mientras comenzaba a entender que el verdadero monstruo no era el Wendigo, sino lo que ambos, ella y su hermano, eran en realidad. Clara sintió un torbellino de emociones al mirar a Miguel. El horror estaba presente, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué hacer ahora? De repente,
Un grito retumbó, desgarrador, y no era el de Miguel, sino el de Samuel. ¡Clara, corre! Su grito de alerta llegó justo antes de que el Wendigo se lanzara hacia ellos. La criatura se abalanzó sobre Samuel con una velocidad inimaginable, y un rugido aterrador llenó el aire mientras lo atrapaba. Clara se congeló al ver cómo la sombra devoraba a su amigo, y en ese momento el mundo entero pareció desvanecerse. Sin pensar, Clara retrocedió, buscando un camino para escapar de esa pesadilla. Pero no había. Sus pies estaban anclados al suelo. Miró a Miguel en un instante de pánico. ¡Ayúdame!, gritó, extendiendo su mano hacia él. Pero Miguel solo la miraba, una tristeza profunda en sus ojos. Lo que eres ahora es algo que no puedo controlar, Clara. El Wendigo terminó con Samuel en un abrir y cerrar de ojos, y el eco de su grito se desvaneció en la oscuridad. Al instante, la luz de Miguel se intensificó, y un aura envolvente comenzó a formarse a su alrededor. Sin embargo, algo cambió. Clara notó un destello oscuro en los ojos de su hermano que nunca había visto. ¿Tú, quién eres realmente? Clara sintió que la realidad se tambaleaba. Esa voz no era la de su hermano, era más profunda, más antigua. Clara, comenzó Miguel, pero su tono era diferente, como si varias voces vibraran a través de él. El Wendigo ha estado dentro de nosotros desde siempre. La historia que conocías es solo la fachada. Somos parte de un ciclo que no entendemos. Clara se llevó las manos a la cabeza. Detente, no eres tú. El terror la envolvía y las palabras le costaban salir. Pero algo dentro de Miguel se iluminó. Lo que descubrí no es solo un monstruo, es nuestro legado, nuestro poder. El Wendigo busca a aquellos que temen, que sufren. ¿Lo ves? Somos nosotros mismos los que le damos vida. Las palabras del hermano atravesaban la mente de Clara y hacían eco en su corazón. La figura del Wendigo, al ver que su presa huía, giró su atención hacia Miguel. El aire temblaba por la energía que emanaba de él, y en un instante la atmósfera cambió. Miguel dio un paso al frente, y Clara sintió el calor de su cuerpo, pero también el frío de algo más oscuro. «¡Eres parte de esto! ¡Deténlo!», gritó Clara, sintiéndose atrapada entre la necesidad de salvar a su hermano y la sombra aterradora que acechaba. Pero mientras el Wendigo se acercaba, sucedió algo inesperado. Miguel alzó la mano, y el viento a su alrededor comenzó a girar, formando un torbellino de energía. Clara se sintió arrastrada hacia él. «Todo este tiempo he sido el verdadero Wendigo», murmuró su hermano, sus ojos brillando con un poder inhumano. «Nunca fui solo el monstruo del bosque. Somos nosotros». La revelación le cortó el aliento. Los recuerdos, las risas, el amor. Todo aquel dolor había sido una fachada. La línea entre su hermano y el monstruo se estaba borrando. «¡No puede ser!», Clara gritó, aterrorizada. «¡No te conviertas en eso!». Pero Miguel la miró antes de que el Wendigo pudiera atacarlo. En un acto de desesperación, Clara se lanzó hacia él, pero una fuerza invisible la detuvo. Todo su ser se estremeció al ver cómo la sombra comenzaba a consumirlo, envolviendo en su oscuro abrazo. Las líneas entre el amor y el terror se difuminaron, y Clara sintió una conexión profunda. «No, Miguel, resiste». Pero la figura que una vez había sido su hermano reía, una risa siniestra que la hizo temblar. En ese instante se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era solo el Wendigo. La lucha era interna, la oscuridad en su propia sangre. «Aléjate de mí, Miguel», susurró, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. El Wendigo rugió, mientras la figura oscura que antes era su hermano se transformaba completamente.
Clara supo que estaba en medio de una batalla, no solo por su vida, sino por el alma de Miguel. ¿Podría salvarlo? Ella nunca había imaginado que lo peor estaba por venir. La verdad de su historia estaba a punto de revelarse, y esta vez todo cambiaría. Clara sintió que el aire a su alrededor se cargaba de electricidad, tenso y asfixiante. El Wendigo, con su presencia imponente, se acercaba. Su sombra se alargaba, como si quisiera engullirlos a ambos. «Clara, confía en mí», gritó, pero su voz resonaba con un tono extraño, como si pronunciara palabras que él mismo no entendía. De repente, la figura oscura del Wendigo emitió un rugido profundo que sacudió el suelo, como un trueno que rompía el silencio. Con cada pulgada que avanzaba, Clara podía sentir su aliento helado, pero en ese instante, un grito desgarrador surgió del interior del bosque. Todo se detuvo por un momento. «¡Samuel!», exclamó Clara, girándose hacia la dirección del sonido. Pero no era el grito de su amigo. Era una voz que resonaba familiar. La figura de un hombre emergió entre las sombras, su rostro pálido y demacrado. Era el padre de Clara, un hombre que había desaparecido años atrás, tragado por la oscuridad de los bosques que rodeaban Sambiendo. «¡Clara, escápate!», gritó, su voz llena de terror y desesperación. «No lo entiendes. ¡No lo entiendes! Tú no puedes estar aquí». Clara se aturdió. «Te perdimos. Te creímos muerto». Pero él se acercó, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «No es solo el Wendigo. Todo es un ciclo, un pacto. Tu hermano está en peligro». Las palabras de su padre hicieron eco en su mente, y en ese instante algo hizo clic. El Wendigo volvió a rugir, pero Clara sintió que el tiempo se alargaba. «Papá, ¿qué quieres decir?», insistió, la confusión llenando su mente. Samuel cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó, pero la atención de Clara estaba en su padre. Una mirada de angustia cruzó el rostro de su padre. El Wendigo no es solo un monstruo. Es la consecuencia de nuestros actos, de las decisiones que han sido tomadas durante generaciones. Miguel es la clave. Puede ser el fin o el comienzo del terror. La verdad del ciclo ancestral comenzó a desmoronarse en su mente, y de repente el viento cambió. Clara miró a Miguel, quien palideció aún más. «No, no, no, no puede ser», se murmuró, su voz en un susurro lleno de horror. La figura de Miguel empezó a entremezclarse con la del Wendigo, como si una lucha interna estuviera ocurriendo en su ser. «Tu hermano se convirtió en algo más, Clara. No lo puedes dejar caer». El padre de Clara dio un paso más cerca, y su voz se tornó más intensa. «Todo se relaciona. El sacrificio no siempre necesita ser físico. El verdadero sacrificio soy yo». «Papá, no», gritó Clara, sintiendo que el mundo se desplomaba. «No, no puedes hacer esto. Ya te perdí una vez». Pero con un movimiento decidido, su padre se giró hacia el Wendigo. «Llévame a cambio de él. Llévame y déjalo vivir». Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «No, tú no». Pero era demasiado tarde. Con un rayo de luz que deslumbró, la sombra del Wendigo se abalanzó sobre el padre. Pero él levantó las manos, incrustando un talismán, y el aire vibró con un poder antiguo. Una explosión de energía emanó, inundando el claro, mientras el Wendigo rugía con furia. La figura de su padre empezó a desvanecerse. En un giro escalofriante, Clara sintió cómo esa energía los envolvía a todos, y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. «¡No!», gritó, pero era un eco sordo. «El sacrificio eres tú, Miguel, no él». Clara, en su desesperación, vio cómo la figura de su padre se desvanecía ante el llamativo oscuro del Wendigo.
Y entonces, justo cuando el futuro parecía hacerse añicos, un destello de verdad iluminó su mente. La sangre llama a la sangre. ¡Miguel!, ella gritó, y en ese instante toda la oscuridad se detuvo. Pero con el eco de su grito, un nuevo terror emergió. La sombra del Wendigo creció, pero no en forma física. Era como si el propio vínculo de su familia se hubiera roto, como un hilo tenso que se cortaba. La luz y la oscuridad comenzaron a fusionarse, y el Wendigo no estaba solo buscando a Miguel, buscaba su legado, su valor, un fragmento de la verdad que había permanecido encadenado. ¡No puede ser! Clara sintió que se le escapaba el aire. Tú no eres su sacrificio, Miguel. No puedes. Pero la voz de Miguel resonaba en el aire. Ya no era solo un hermano, sino la esperanza, la salvación, o tal vez el fin de todo. Y con esa verdad aterradora, el Wendigo lanzó su grito final, resonando en la profundidad de sus almas y dejando a Clara preguntándose si al final la oscuridad había comenzado con ellos mismos. Así, cuando el silencio volvió a caer, tras el eco del grito, la realidad se tambaleó y Clara se quedó allí enfrentando el abismo. ¿Qué decisión haría? ¿Quién cargaría con el verdadero sacrificio? Las sombras danzaban alrededor, y Clara supo que lo que había creído hasta ahora era solo una parte superficial de una verdad mucho más dolorosa. Clara sintió cómo el aire se espesaba, las sombras danzaban a su alrededor. El rugido del Wendigo se había detenido, pero la tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Miró a su hermano, Miguel. Sus ojos parecían brillar con una luz sobrenatural, pero había algo extraño en ellos, un destello oscuro que la llenó de desasosiego. ¿Qué has hecho?, preguntó, casi en un susurro. Clara, dijo Miguel, y su voz sonó como un eco lejos. Se trata de decisiones, de romper el ciclo que nos ha atrapado, ser parte de la verdad. Pero no le dio tiempo a entender. De pronto, el Wendigo se abalanzó y Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo sucedió tan rápido. Miguel levantó su mano, un destello de luz brilló, y luego un estallido de energía se dispersó por todo el claro, iluminando la noche. Sin embargo, en el instante siguiente, el viento giró violentamente, arrastrando hojas y tierra hacia ellos, envolviéndolos en un torbellino. ¡Clara!, gritó Miguel, su voz llena de incertidumbre. Pero la luz se apagó de repente. Clara se encontró de pie, sola, sin rastro de su hermano, sin rastro del monstruo. El claro había quedado en silencio. Su corazón latía frenético mientras miraba alrededor, aturdida. Y luego, la risa. Una risa siniestra resonó en el aire, y Clara giró hacia la fuente del sonido. Era el Wendigo, pero algo había cambiado. Ya no tenía la sombra espeluznante que había visto. Ahora era una figura más familiar. ¡Clara! ¡Eres más fuerte de lo que pensabas! La risa llenó el aire, y Clara sintió su estómago retorcerse. ¿Qué quieres?, preguntó con un nudo en la garganta. «Eres un monstruo, déjanos en paz». La criatura sonrió, pero no era una sonrisa propia de un depredador. «Eres tú quien no entiende, Clara. No soy solo un monstruo. Soy la culminación de todo lo que tu familia ha intentado ocultar. Y tú eres parte de ello». «¿De qué hablas?». Clara retrocedió. Su mente se llenaba de imágenes de su infancia, recuerdos de su hermano, de su padre. «¿Qué tienes que ver con nosotros?». «¡Todo!», dijo el Wendigo, alzando una mano hacia el cielo estrellado.
Sabes de los pactos, de las tradiciones, pero lo que nunca supiste es que tu padre, él fue el primero en sellar su destino. El sacrificio nunca fue solo un pacto con la naturaleza. Fue un pacto de sangre, un legado. Y ahora... tú tienes la oportunidad de liberarte o unirte a la oscuridad. Su corazón se detuvo. ¡No! ¡No puede ser!, gritaron los ecos de su historia familiar. El Wendigo había tocado un punto sensible y ella lo sabía. La figura sonrió. Sí, Clara. La línea entre tú y el monstruo es más delgada de lo que imaginas. Miguel fue el sacrificado, pero no porque fuera débil. Fue porque es parte de un ciclo del cual tú puedes escapar. ¿Qué has hecho? Clara sintió el terror invadirla. ¿Dónde está Miguel? Aquel ser que ahora no parecía un monstruo, sino la representación de sus peores pesadillas, se acercó. ¿No lo ves? Tu hermano se ha convertido en un nuevo Wendigo. La transformación ya ha comenzado. Él tiene el poder de liberarte, Clara, o destruirte. No podía creerlo. Todo lo que había vivido, cada susurro, cada historia, las decisiones de su familia la habían llevado hasta aquí, y su hermano ahora era parte de ello. ¡No!, gritó, sintiendo las lágrimas caen sin control. ¡No puedes hacer esto! Pero el Wendigo no respondió. Solo rió mientras el claro comenzaba a desaparecer, y Clara se dio cuenta de que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. La luz del claro se extinguió, y todo quedó en un silencio devorador. Mientras su corazón latía en una desesperada carrera, Miguel susurró, preguntándose qué verdad había sellado su destino. Las sombras danzaban, y Clara entendió que su elección estaba a punto de llegar, marcada por el legado de su familia, y que lo que había creído hasta ahora era solo una frágil ilusión. ¿Podría ella cambiarlo todo? La incertidumbre la invadió al enfrentarse a la verdad que se desnudaba ante ella, dispuesta a devorar su alma. Clara sintió que el aire a su alrededor se cargaba de electricidad, tenso y asf. «Clara, confía en mí», gritó, pero su voz resonaba con un tono extraño, como si pronunciara palabras que él mismo no entendía. De repente, la figura oscura del Wendigo emitió un rugido profundo que sacudió el suelo, como un trueno que rompía el silencio. Con cada pulgada que avanzaba, Clara podía sentir su aliento helado, pero en ese instante, un grito desgarrador surgió del interior del bosque. Todo se detuvo por un momento. ¡Samuel!, exclamó Clara, girándose hacia la dirección del sonido, pero no era el grito de su amigo. Era una voz que resonaba familiar. La figura de un hombre emergió entre las sombras, su rostro pálido y demacrado. Era el padre de Clara, un hombre que había desaparecido años atrás, tragado por la oscuridad de los bosques que rodeaban Sambiendo. «¡Clara, escápate!», gritó, su voz llena de terror y desesperación. «¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes!». «¡Oh! Tú no puedes estar aquí». Clara se aturdió. «Te perdimos. Te creímos muerto». Pero él se acercó, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «No es solo el Wendigo. Todo es un ciclo, un pacto. Tu hermano está en peligro». Las palabras de su padre hicieron eco en su mente, y en ese instante algo hizo clic. El Wendigo volvió a rugir, pero Clara sintió que el tiempo se alargaba. «Papá, ¿qué quieres decir?», insistió, la confusión llenando su mente. Samuel cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó, pero la atención de Clara estaba en su padre. Una mirada de angustia cruzó el rostro de su padre. «El Wendigo no es solo un monstruo»,
Es la consecuencia de nuestros actos, de las decisiones que han sido tomadas durante generaciones. Miguel es la clave. Puede ser el fin o el comienzo del terror. La verdad del ciclo ancestral comenzó a desmoronarse en su mente y, de repente, el viento cambió. Clara miró a Miguel, quien palideció aún más. «No, no, no, no puede ser», se murmuró, su voz en un susurro lleno de horror. La figura de Miguel empezó a entremezclarse con la del Wendigo, como si una lucha interna estuviera ocurriendo en su ser. Tu hermano se convirtió en algo más, Clara. No lo puedes dejar caer. El padre de Clara dio un paso más cerca y su voz se tornó más intensa. Todo se relaciona. El sacrificio no siempre necesita ser físico. El verdadero sacrificio soy yo. Papá, no, gritó Clara, sintiendo que el mundo se desplomaba. No, no puedes hacer esto. Ya te perdí una vez. Con un movimiento decidido, su padre se giró hacia el Wendigo. Llévame a cambio de él. Llévame y déjalo vivir. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¡No! ¡Tú no! Pero era demasiado tarde. Con un rayo de luz que deslumbró, la sombra del Wendigo se abalanzó sobre el padre, pero él levantó las manos, incrustando un talismán, y el aire vibró con un poder antiguo. Una explosión de energía emanó, inundando el claro, mientras el Wendigo rugía con furia. La figura de su padre empezó a desvanecerse. En un giro escalofriante, Clara sintió cómo esa energía los envolvía a todos, y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¡No!, gritó, pero era un eco sordo. «¡Que el sacrificio eres tú, Miguel, no él!». Clara, en su desesperación, vio cómo la figura de su padre se desvanecía ante el llamativo oscuro del Wendigo. Y entonces, justo cuando el futuro parecía hacerse añicos, un destello de verdad iluminó su mente. La sangre llama a la sangre. «¡Miguel!», ella gritó, y en ese instante toda la oscuridad se detuvo. Pero con el eco de su grito, un nuevo terror emergió. La sombra del Wendigo creció, pero no en forma física. Era como si el propio vínculo de su familia se hubiera roto, como un hilo tenso que se cortaba. La luz y la oscuridad comenzaron a fusionarse, y el Wendigo no estaba solo buscando a Miguel. Buscaba su legado, su valor, un fragmento de la verdad que había permanecido encadenado. «¡No puede ser!», Clara sintió que se le escapaba el aire. «Tú no eres su sacrificio, Miguel. ¡No puedes!». Pero la voz de Miguel resonaba en el aire. Ya no era solo un hermano, sino la esperanza, la salvación. Y con esa verdad aterradora, el Wendigo lanzó su grito final, resonando en la profundidad de sus almas, y dejando a Clara preguntándose si al final la oscuridad había comenzado con ellos mismos. Y entonces, en un giro abominable, Miguel reveló su verdadera identidad. «No solo soy tu hermano, soy el Wendigo». Las palabras cayeron como un martillo. Clara sintió la traición atravesar su pecho. «No, no puede ser», murmuró, con la voz entrecortada. La figura que había amado, que había luchado por salvar, ahora confesaba ser la misma criatura que los había estado acechando. La expresión de Miguel cambió, oscureciéndose, y su cuerpo comenzó a transformarse. La luz que una vez lo rodeó se desvaneció, y la sombra del Wendigo tomó vida, fusionándose con él. «No solo he nacido de este horror, Clara. He sido parte de él desde el principio. Soy el guardián y el monstruo que tiene el poder de devorar y de liberar», dijo, su voz retumbando con un eco de múltiples seres. Clara sintió el «sss», gritó, extendiendo la mano. «No te pierdas en la oscuridad». Con sus últimas fuerzas, luchó contra el terror que la invadía.
Pero ya no había vuelta atrás. El Wendigo en él se había despertado completamente. Cada historia, cada sacrificio lo había alimentado. Y Clara se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba construido sobre un engaño ancestral. La imagen de su padre desapareciendo y el horror de lo que se revelaba ante ella fueron demasiado. La luz titiló, se apagaba, y el verdadero Wendigo no solo acechaba en el bosque, sino que dormía dentro de su propia sangre. ¿Qué harás ahora, Clara? ¿Te unirás a mí? ¿O serás una víctima más? Las sombras danzaban, pero su decisión apenas empezaba. Clara enfrentó al Wendigo en su hermano, sintiendo que el dolor la invadía. El grito del amor perdido se mezclaba con el rugido de la oscuridad. La batalla no había hecho más que comenzar, pero la respuesta a su pregunta resonaba en la niebla oscura del bosque. ¿Podría ella realmente? Clara sintió cómo el aire a su alrededor se cargaba de electricidad, tenso y asfixiante. El Wendigo, con su presencia imponente, se acercaba. Su sombra se alargaba como si quisiera engullirlos a ambos. Miguel extendió su mano hacia ella y algo en su mirada le heló la sangre. «¡Clara, confía en mí!», gritó, pero su voz resonaba con un tono extraño, una mezcla de poder y desesperación. El silencio se volvió opresivo, como si el mundo estuviera conteniéndose. De repente, el Wendigo lanzó un rugido profundo que sacudió la tierra. Clara sintió que sus pies se aferraban al suelo. Era como si la criatura tuviera su mirada fija en ella, buscando algo, una debilidad, un rayo de luz entre la oscuridad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, sintiendo cómo la angustia la asfixiaba. «Miguel, por favor». Su hermano, o lo que quedaba de él, se acercó un paso más. La luz a su alrededor palpitaba. La lucha interna entre lo que era y lo que había sido parecía desgarrarlo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en el aire. Clara se giró. Una sombra que no había visto antes comenzó a tomar forma en el bosque tras de ella. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció la figura que emergía de la penumbra. «¡Samuel!», gritó. Su mente se llenó de confusión, pero había algo diferente en él. Samuel, con su mirada vacía, avanzó y su rostro mostraba una mezcla de dolor y una determinación aterradora. «Clara, no puedes quedarte aquí. El sacrificio debe ser hecho, pero no de la manera que todos creen». Su voz temblaba, resonando con ecos de advertencia. «¿Qué quieres decir?». Clara sintió que se le enredaba el corazón. «¿Qué sacrificio?». Samuel levantó la mano y un brillo sobrenatural danzó en sus dedos. «Hay verdades más allá de las sombras. Todo lo que creías saber está distorsionado. El Wendigo no es lo que parece. La verdadera amenaza somos nosotros, las decisiones que hemos tomado. ¿Y Miguel? Miguel es el catalizador, la clave para romper este ciclo». Clara se tambaleó, sintiéndose desbordada. La conexión entre sus 4 historias, el Wendigo, la historia de su familia, el ciclo de dolor, todo comenzaba a tomar forma de nuevo. Pero era demasiado. «No, esto no puede ser. Tú, Samuel, eras uno de los buenos. ¿Quién dice lo que es bueno? A veces el camino correcto está lleno de oscuridad», Samuel dijo, con un grito que resonó en el aire helado. «Ahora, escucha. El verdadero Wendigo es la esencia de la avaricia, el dolor humano. Atrapa a aquellos que no pueden liberarse de sus pasados. Y Miguel, él ha mantenido eso dentro de sí.
En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Clara sintió que las piezas del rompecabezas encajaban, pero a un costo aterrador. Tienes que decidir, Clara. Puedes salvarlo, pero habrá un precio. Y lo más inquietante, Samuel hizo una pausa. Su voz se suavizó. El verdadero Wendigo ha estado contigo todo este tiempo. Yo soy él. El aire se volvió helado. Inmediatamente, el mundo se torció a su alrededor. Clara se quedó paralizada, sin poder procesar las palabras. Samuel, el amigo, el que siempre les había protegido, era parte del monstruo. Todo lo que pensaba que había conocido se desmoronó. ¡No! ¡No puede ser! Retrocedió, a punto de caer. La sombra del Wendigo se agitó, dando un paso al frente, ahora unida a Samuel, quien solo sonreía, su mirada destilando un horror indescriptible. Siempre hemos sido parte de esto, Clara. La familia, los secretos, todos, en algún lugar han contribuido a este monstruo. ¿Por qué? La pregunta salió de su boca antes de pensar. ¿Por qué harías esto? Los ojos de Samuel brillaron con una mezcla de satisfacción y tristeza. Porque eres la única que puede unir las piezas. El sacrificio no significa perder una vida. Significa entregar lo que se siente más profundo. La verdad, la conexión, el lazo que tenemos. Clara sintió que su mundo daba vueltas. No quiero pagar ese precio. Déjame salvar a Miguel. La sombra se agigantó, como si el aire estridente se evaporara alrededor de ellos. El ciclo comienza y termina contigo, Clara. La mirada de Miguel se volvió súbitamente aguda, y en ese instante hubo un choque de fuerzas. Y Clara, sintiendo que la tierra comenzaba a temblar, exclama con desesperación: «No permitiré que esto te consuma». Entonces ocurrió algo inesperado. Un pequeño ruido, un leve destello, un recuerdo olvidado que bailó como un susurro en su mente. La sangre llama a la sangre. Se dio cuenta. ¡Espera! La verdad se encuentra en el sacrificio no hecho. Y de repente, todo se oscureció. Clara sintió cómo el aire a su alrededor se cargaba de electricidad, tenso y asfixiante. El Wendigo, con su presencia imponente, se acercaba. Su sombra se alargaba como si quisiera engullirlos a ambos. Miguel extendió su mano hacia ella, y algo en su mirada le heló la sangre. «¡Clara! ¡Confía en mí!», gritó. Pero su voz resonaba con un tono extraño, una mezcla de poder y desesperación. El silencio se volvió opresivo, como si el mundo estuviera conteniéndose. De repente el Wendigo lanzó un rugido profundo que sacudió la tierra. Clara sintió que sus pies se aferraban al suelo. Era como si la criatura tuviera su mirada fija en ella, buscando algo, una debilidad, un rayo de luz entre la oscuridad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, sintiendo cómo la angustia la asfixiaba. «Miguel, por favor». Su hermano, o lo que quedaba de él, se acercó un paso más. La luz a su alrededor palpitaba. La lucha interna entre lo que era y lo que había sido parecía desgarrarlo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en el aire. Clara se giró. Una sombra que no había visto antes comenzó a tomar forma en el bosque tras de ella. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció la figura que emergía de la penumbra. «¡Samuel!», gritó. Su mente se llenó de confusión, pero había algo diferente en él. Samuel, con su mirada vacía, avanzó, y su rostro mostraba una mezcla de dolor y una determinación aterradora. «Clara, no puedes quedarte aquí.
El sacrificio debe ser hecho, pero no de la manera que todos creen. Su voz temblaba, resonando con ecos de advertencia. ¿Qué quieres decir? Clara sintió que se le enredaba el corazón. ¿Qué sacrificio? Samuel levantó la mano, y un brillo sobrenatural danzó en sus dedos. Hay verdades más allá de las sombras. Todo lo que creía saber está distorsionado. El Wendigo no es lo que parece. La verdadera amenaza somos nosotros, las decisiones que hemos tomado. Y Miguel, Miguel es el catalizador, la clave para romper este ciclo. Clara se tambaleó, sintiéndose desbordada. La conexión entre sus 4 historias, el Wendigo, la historia de su familia, el ciclo de dolor, todo comenzaba a tomar forma de nuevo, pero era demasiado. ¡No! ¡Esto no puede ser! Tú, Samuel, eras uno de los buenos. Quien dice lo que es bueno, a veces el camino correcto está lleno de oscuridad. Samuel dijo, con un grito que resonó en el aire helado. Ahora, escucha, el verdadero Wendigo es la esencia de la avaricia, el dolor humano. Atrapa a aquellos que no pueden liberarse de sus pasados. Y Miguel, él ha mantenido eso dentro de sí. En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Clara sintió que las piezas del rompecabezas encajaban, pero a un costo aterrador. Tienes que decidir, Clara. Puedes salvarlo, pero habrá un precio. Y lo más inquietante, Samuel hizo una pausa. El verdadero Wendigo ha estado contigo todo este tiempo. Yo soy él. El aire se volvió helado. Inmediatamente, el mundo se torció a su alrededor. Clara se quedó paralizada, sin poder procesar las palabras. Samuel, el amigo, el que siempre les había protegido, era parte del monstruo. Todo lo que pensaba que había conocido se desmoronó. No puede ser, retrocedió, a punto de caer. La sombra del Wendigo se agitó, dando un paso al frente, ahora unida a Samuel, quien solo sonreía, su mirada destilando un horror indescriptible. Siempre hemos sido parte de esto, Clara. La familia, los secretos, todos, en algún lugar, han contribuido a este monstruo. ¿Por qué? La pregunta salió de su boca antes de pensar. ¿Por qué harías esto? Los ojos de Samuel brillaron con una mezcla de satisfacción y tristeza. Porque eres la única que puede unir las piezas. El sacrificio no significa perder una vida. Significa entregar lo que se siente más profundo. La verdad, la conexión, el lazo que tenemos. Clara sintió que su mundo daba vueltas. No quiero pagar ese precio. Déjame salvar a Miguel. La sombra se agigantó, como si el aire estridente se evaporara alrededor de ellos. El ciclo comienza y termina contigo, Clara. La mirada de Miguel se volvió súbitamente aguda. Yo no soy el monstruo, dijo, su voz resonando, y lentamente los recuerdos comenzaron a surgir en la mente de Clara. Sí, tú me sacaste de la oscuridad, dijo Miguel, y en ese instante Clara sintió que su corazón se detenía. Tú eres quien me ha mantenido aquí, mi propia hermana, en el ciclo de sombras. ¿Quién creen que soy en el fondo? Con ese giro, las palabras brotaron de su hermano como un torrente. Eres quien guarda la clave. Somos el Wendigo y has sido parte de esto desde el principio. La confusión la inundó, pero justo cuando un rugido final se liberaba de la oscuridad, otra figura apareció detrás. ¡Clara! ¡No! El grito hizo eco, con una voz que no reconoció. Era su madre. Ella había estado perdida tanto tiempo, y ahora aquí estaba, atravesando el velo que se había creado.
Con sus ojos llenos de lágrimas, miró a Samuel y luego a Miguel. «¿No entiendes? Hay algo más en juego». El tiempo parecía detenerse. «Eres parte de mí, Clara. Tus decisiones definen esto. Y tú, Miguel, debe decidir qué legado queremos dejar». Las revelaciones creaban un ciclo de horror y luz. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El espacio entre ellos cargaba un poder ancestral que podía cambiarlo todo. Mientras la sombra del Wendigo se alzaba en el aire, Clara sintió que su vida pendía de un hilo. Todo lo que creía saber estaba en juego. ¿Podría romper ese ciclo de maldición? La llegada de su madre era como un faro en la oscuridad, pero el precio que tendrían que pagar podría ser demasiado alto. Podría significar perderlo todo de nuevo. La confusión la envolvió y con un último acto de valentía, Clara levantó la mano. «Detente, detente ahora». Pero la sombra se precipitaba hacia ella y la decisión nacía en su corazón lleno de dudas. En un último susurro, escuchó las voces resonando a su alrededor. «La sangre llama a la sangre». ¿Era este el momento que cambiaría todo? ¿O sería el fin de su viaje? La oscuridad se abalanzaba y Clara se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Clara sintió cómo el aire a su alrededor se cargaba de electricidad, tenso y asfixiante. El Wendigo, con su presencia imponente, se acercaba. Su sombra se alargaba como si quisiera engullirlos a ambos. Miguel extendió su mano hacia ella y algo en su mirada le heló la sangre. «Clara, confía en mí», gritó, pero su voz resonaba con un tono extraño, una mezcla de poder y desesperación. El silencio se volvió opresivo, como si el mundo estuviera conteniéndose. De repente, el Wendigo lanzó un rugido profundo que sacudió la tele. Era como si la criatura tuviera su mirada fija en ella, buscando algo, una debilidad, un rayo de luz entre la oscuridad. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara, sintiendo cómo la angustia la asfixiaba. «Miguel, por favor». Su hermano, o lo que quedaba de él, se acercó un paso más. La luz a su alrededor palpitaba. La lucha interna entre lo que era y lo que había sido parecía desgarrarlo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en el aire. Clara se giró. Una sombra que no había visto antes comenzó a tomar forma en el bosque tras de ella. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció la figura que emergía de la penumbra. «Samuel», gritó. Su mente se llenó de confusión, pero había algo diferente en él. Samuel, con su mirada vacía, avanzó, y su rostro mostraba una mezcla de dolor y una determinación aterradora. «Clara, no puedes quedarte aquí. El sacrificio debe ser hecho, pero no de la manera que todos creen». Su voz temblaba, resonando con ecos de advertencia. «¿Qué quieres decir?». Clara sintió que se le enredaba el corazón. «¿Qué sacrificio?». Samuel levantó la mano y un brillo sobrenatural danzó en sus dedos. «Hay verdades más allá de las sombras. Todo lo que creías saber está distorsionado. El Wendigo no es lo que parece. La verdadera amenaza somos nosotros, las decisiones que hemos tomado. ¿Y Miguel? Miguel es el catalizador, la clave para romper este ciclo». Clara se tambaleó, sintiéndose desbordada. La conexión entre sus 4 historias, el Wendigo, la historia de su familia, el ciclo de dolor, todo comenzaba a tomar forma de nuevo, pero era demasiado. «No, esto no puede ser. Tú, Samuel, eras uno de los buenos». «¿Quién dice lo que es bueno? A veces el camino correcto está lleno de oscuridad». Samuel dijo, con un grito que resonó en el aire helado. «Ahora escucha. El verdadero Wendigo es la esencia de la avaricia, el dolor humano.
atrapa a aquellos que no pueden liberarse de sus pasados. Y Miguel, él ha mantenido eso dentro de sí. En ese momento, el tiempo pareció congelarse. Clara sintió que las piezas del rompecabezas encajaban, pero a un costo aterrador. Tienes que decidir, Clara. Puedes salvarlo, pero habrá un precio. Y lo más inquietante, Samuel hizo una pausa. El verdadero Wendigo ha estado contigo todo este tiempo. Yo soy él. El aire se volvió helado. Inmediatamente el mundo se torció a su alrededor. Clara se quedó paralizada, sin poder procesar las palabras. Samuel, el amigo, el que siempre les había protegido, era parte del monstruo. Todo lo que pensaba que había conocido se desmoronó. ¡No! ¡No puede ser! Retrocedió, a punto de caer. La sombra del Wendigo se agitó, dando un paso al frente, ahora unida a Samuel, quien solo sonreía, su mirada destilando un horror indescriptible. Siempre hemos sido parte de esto, Clara. La familia, los secretos, todos, en algún lugar, han contribuido a este monstruo. ¿Por qué? La pregunta salió de su boca antes de pensar. ¿Por qué harías esto? Los ojos de Samuel brillaron con una mezcla de satisfacción y tristeza. Porque eres la única que puede unir las piezas. El sacrificio no significa perder una vida. Significa entregar lo que se siente más profundo. La verdad, la conexión, el lazo que tenemos. Clara sintió que su mundo daba vueltas. No quiero pagar ese precio. Déjame salvar a Miguel. La sombra se agigantó, como si el aire estridente se evaporara alrededor de ellos. El ciclo comienza y termina contigo, Clara. La mirada de Miguel se volvió súbitamente aguda. Yo no soy el monstruo, dijo, su voz resonando. Y lentamente, los recuerdos comenzaron a surgir en la mente de Clara. Sí, tú me sacaste de la oscuridad, dijo Miguel. Y en ese instante, Clara sintió que su corazón se detenía. Tú eres quien me ha mantenido aquí, mi propia hermana, en el ciclo de sombras. ¿Quién creen que soy en el fondo? Con ese giro, las palabras brotaron de su hermano como un torrente. Eres quien guarda la clave. Somos el Wendigo y has sido parte de esto desde el principio. La confusión la inundó, pero justo cuando un rugido final se liberaba de la oscuridad, otra figura apareció detrás. ¡Clara, no! El grito hizo eco con una voz que no reconoció. Era su madre. Ella había estado perdida tanto tiempo, y ahora aquí estaba, atravesando el velo que se había creado. Con sus ojos llenos de lágrimas, miró a Samuel y luego a Miguel. ¿No entiendes? Hay algo más en juego. El tiempo parecía detenerse. Eres parte de mí, Clara. Tus decisiones definen esto. Y tú, Miguel, debes decidir qué legado queremos dejar. Las revelaciones creaban un ciclo de horror y luz. ¿Qué estaba sucediendo realmente? El espacio entre ellos cargaba un poder ancestral que podía cambiarlo todo. Mientras la sombra del Wendigo se alzaba en el aire, Clara sintió que su vida pendía de un hilo. Todo lo que creía saber estaba en juego. ¿Podría romper ese ciclo de maldición? La llegada de su madre era como un faro en la oscuridad. Pero el precio que tendrían que pagar podría ser demasiado alto. Podría significar perderlo todo de nuevo. La confusión la envolvió, y con un último acto de valentía, Clara levantó la mano. ¡Detente! ¡Detente ahora! Pero la sombra se precipitaba hacia ella, y la decisión nacía en su corazón lleno de dudas. Y entonces, en medio de la oscuridad, un temblor recorrió el suelo. Clara observó cómo las sombras comenzaban a distorsionarse, como si algo más estuviera a punto de materializarse. De repente, un estallido de luz surgió del corazón del Wendigo.
y con un grito ensordecedor, la bestia se transformó en una figura conocida. Clara. Una voz resonó, y todos los ojos se volvieron hacia la nueva figura, impactados. Era su abuelo, un hombre del que solo oía historias. Una figura mitológica, como si estuviera siendo traído de entre los muertos. La pieza faltante, el hilo que había mantenido todo unido. ¡Tú!, exclamó Clara, y por un instante el mundo entero se detuvo. La tensión dio paso a la confusión. Eras tú quien había perdido en las historias. ¿Pero cómo? El rostro de su abuelo mostraba una mezcla de sabiduría y tristeza. No entendías, dijo él, desvaneciéndose en la bruma del pasado. El Wendigo no es solo un monstruo, es una maldición que se ha pasado de generación en generación. La sangre llama a la sangre por las decisiones que tomamos. He sido parte de este ciclo de dolor, de sacrificios, pero yo puedo ayudar, puedo liberarte. Miguel y Samuel intercambiaron miradas bañadas en horror y desafío. ¿Cuánto tiempo has ocultado esto?, preguntó Miguel, su voz temblando. Desde siempre. Pero tú, Q, eres la verdadera clave. Si el Wendigo ha de ser detenido, la liberación debe provenir de ti, Miguel. Debes elegir. Clara sintió chocar su corazón y su mente. La traición, el dolor pasado, todo se aglomeraba a su alrededor. ¿Acaso su abuelo siempre había tenido la respuesta y nunca la compartió? La tensión estalló en la sala antes de que alguien hablara. Miguel se sintió dividido, confundido. No puedo cargar con esto solo siempre. Pero justo entonces, con su energía pulsante, el Wendigo alzó la voz. Un grito desgarrador que retumbó en el aire, drenando la esperanza del lugar. Todo quedó en silencio. Cada uno sabía que al menos algo iba a cambiar. Pero no sabían qué significaría ese cambio. Clara miró a su abuelo, luego a su hermano, y al final a Samuel, ahora casi desvaneciéndose en la oscuridad. Ella supo que la decisión estaba en sus manos. Cada uno de ellos era parte crucial en esta lucha ancestral, y el precio de la verdad podía ser devastador. ¿Quién caería y quién sobreviviría? Entonces, con un último destello, el Wendigo se abalanzó hacia Clara, con un brillo que congelaba la sangre. ¿Qué parte de la verdad estaba a punto de revelarse? Y a